Vivía sola, pero un día cogió a un extraño gatito. Crecía rápido, demasiado rápido. Y cuando unos ladrones entraron en la casa, quedó claro, eso no era un gato. Una historia sobre la bondad, la lealtad y un depredador salvaje que encontró un hogar. Mira hasta el final. Seguro que no olvidarás este relato. Reddit. El pueblo de Pogornaya se extendía entre colinas, sumergida en verde durante el verano y cubierto de nieve en invierno. En su extremo, donde las últimas casas se perdían entre espesos arbustos de cerezo silvestre y aliso, se encontraba una vieja casa de troncos con contraventanas torcidas y un porche que crujía con cada paso. Sus paredes, ennegrecidas por el tiempo y el clima, conservaban el calor del horno y los aromas de décadas de setas secas, menta, leche y pan recién horneado. Allí vivía la abuela Agafia, la última de los Korvenik en esas tierras. En otro tiempo, esa casa estaba llena de risas infantiles, el ruido de los platos y el crujir de las tablas bajo las pesadas botas de su esposo. Pero los años se llevaron todo eso. Los hijos crecieron y se mudaron a las ciudades. Su esposo murió de una enfermedad que ni los curanderos del pueblo ni los médicos de la ciudad pudieron curar. Los nietos llamaban rara vez y la visitaban aún menos. La vida en la ciudad era más rápida que aquí, donde el tiempo fluía lentamente, como la miel de un frasco volcado. Ahora, sus únicos compañeros eran los gatos. Cada mañana, la abuela comenzaba llenando 5 tazones. Para Barsik, un trozo de pescado. Para Maska y Dusia, papilla con leche. Para Vaska, lo mismo que para ella. Y para Pusok, pan remojado en caldo caliente, porque sus dientes ya no le permitían masticar alimentos duros. Después del desayuno, recorría la casa para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Por las noches, se sentaba en su silla junto al horno, tomaba su tejido un libro viejo y comenzaba a contarles a los gatos historias sobre cómo antes la casa olía a pasteles los domingos, cómo los niños corrían por el patio, cómo su esposo fabricaba muebles que aún estaban en la esquina. Los gatos escuchaban, algunos dormían, otros se sentaban cerca, mirándola con ojos amarillos o verdes. «Ustedes son buenos», decía, acariciando a alguno detrás de la oreja, no como la gente que se olvidó de la anciana. Reddit. +8. adavega1936.blogspot.com. +8. +8. Reddit. Pero lo que más extrañaba era la risa infantil. A veces se daba cuenta de que hablaba en voz alta con aquellos que ya no estaban. Con su esposo, a quien enterró bajo la lluvia, lo que obligó a llevar el ataúd bajo un aguacero. Con su hija, que se mudó a la ciudad y llamó por última vez hace 3 meses. Con su nieto, que alguna vez corrió por ese patio y ahora ni siquiera respondía a sus mensajes. La casa estaba llena de sombras del pasado. Pero un día de otoño, cuando la lluvia fría golpeaba el techo y el viento arrastraba hojas amarillas por la calle, se escuchó un débil y lastimero maullido bajo el porche. El otoño en Pogornaya siempre llegaba lentamente. Primero, las hojas de los abedules se volvían amarillas en los bordes. Luego, las primeras nubes frías se cernían sobre el bosque. Y por la mañana, la abuela Gafia se despertaba al darse cuenta de que ya tenía que encender el horno no solo por las noches, sino también por la mañana. Ese día, la lluvia comenzó antes del mediodía, fina y persistente, convirtiendo la tierra en un barro negro y pegajoso. La abuela regresó tarde del mercado. La bolsa con pan y productos le pesaba en la mano, y el sendero hacia la casa estaba tan empapado que cada paso era difícil. Ya casi había llegado a la verja cuando se detuvo. A través del ruido de la lluvia, se escuchó un débil y lastimero sonido. Frunció el ceño, dejó las bolsas en el porche y prestó atención. El sonido se repitió, proveniente de abajo. Se inclinó, apartó las tablas mojadas que cubrían el espacio bajo el porche del viento y se quedó inmóvil. En la oscuridad, sobre la tierra húmeda, estaba sentado un pequeño bulto gris. Un gatito tan sucio y mojado que ni siquiera se podía distinguir el color de su pelaje. Temblaba, se acurrucaba en una esquina y miraba a la abuela con enormes ojos amarillos que parecían preguntar en silencio. «¿Me llevarás contigo?» «Dios mío», susurró Agafia. Extendió la mano, esperando que el gatito se asustara, bufara o intentara huir. Pero no hizo ninguna de esas cosas. Se acercó a sus dedos, tocó su palma con la nariz y volvió a maullar débilmente. La abuela lo tomó con cuidado en sus brazos. El gatito era ligero como una pluma y estaba frío. De inmediato se acurrucó contra su pecho, como buscando el último lugar cálido en la tierra. «Vamos a casa, pobrecito». En la casa, todo estaba en silencio. Los gatos dormían, Barsik en el horno, Maska en el alféizar, los demás en sus rincones favoritos. Solo Pusok,
Al percibir un olor desconocido, levantó la cabeza y miró a la abuela. Ella envolvió al gatito en un trapo viejo, lo secó, luego tomó una toalla más seca y comenzó a frotar suavemente su cuerpo helado. Bajo la suciedad, el pelaje no era simplemente gris. Tenía un tono ceniza inusual, con anillos oscuros en la cola y rayas apenas visibles en las patas. «No eres un gato común», murmuró la abuela. El gatito estornudó, luego se estiró y tocó débilmente su mano con la nariz. «¿Tienes hambre?» Calentó leche, la vertió en un platito y la colocó frente a él. Primero olfateó con cautela. Luego, como temiendo que le quitaran la comida, se lanzó sobre la leche con tal avidez que incluso tosió. «Parece que hace mucho que no comes», suspiró la abuela. Cuando terminó, lo tomó en brazos y lo examinó. Orejas intactas, ojos limpios, patas sin heridas, simplemente pequeño, hambriento y muy solo. «¿Dónde está tu madre?», preguntó en voz alta. El gatito respondió con un ronroneo débil, apenas audible, pero fue el primer sonido que hizo no por miedo o hambre, sino, al parecer, por placer. «Bueno», dijo la abuela, «vivirás aquí por ahora». Le hizo un nido temporal con una vieja canasta y una manta cálida, pero tan pronto como lo colocó en la canasta, salió y la siguió, tambaleándose sobre sus patas débiles. Ella se detuvo, él se sentó a sus pies y la miró nuevamente con esos ojos amarillos. «¿Qué carácter?», se rió la abuela. Lo tomó en brazos y el gatito de inmediato se acomodó en su pecho, se acurrucó y cerró los ojos. Así se quedó dormido. Por la mañana, los gatos descubrieron al nuevo inquilino. Barsik fue el primero en acercarse. Con la cola en alto, lo olfateó, resopló y se alejó, dejando claro que no estaba impresionado. Masca simplemente bufó desde la esquina. Duce olfateó al gatito con cautela y perdió el interés. Vasca, para sorpresa de la abuela, mostró una tolerancia inesperada. Simplemente le lamió la oreja al pequeño y se fue, el pelusa. A las 7:26, se acercó, observó a gatito por un buen rato. Y luego se acostó junto a él y empezó a lamerle la espalda. «¿Ves?», dijo la abuela acariciando la cabeza del pelusa. «No estás solo, gatito», al que ya mentalmente había llamado Senka. Y parecía que él lo entendía. Frotó su hocico contra la palma. De su mano comenzó a ronronear. Pasó una semana, luego otra. Senka crecía no por días, sino por horas. Tenía un apetito insaciable. Comía todo lo que le daban y enseguida pedía más. Su pelaje, ahora limpio y esponjoso, relucía con un tono plateado. En el pecho y las patas le aparecieron manchas oscuras, como si fuera un pequeño leopardo. Pero lo que más asombraba a la abuela eran sus ojos. Grandes, redondos, de un amarillo brillante, con pupilas verticales. Miraban al mundo con una conciencia no felina. «Tú no eres común», le decía ella, rascándole detrás de la oreja. Senka ronroneaba en respuesta y luego se acurrucaba en su regazo y se dormía hecho una bola. Un mes después ya había superado en tamaño a todos los demás gatos. Sus patas eran masivas, la cola gruesa y peluda, y su mirada, pesada. Los vecinos que venían por hierbas o por charla movían la cabeza. «Eso no es un gato», decía el abuelo Nikifor examinando a Senka. «Eso es un mencón o tal vez una fiera del bosque». «¿Qué fiera ni qué 8/4?» respondía la abuela. «Es un gato común». Aunque, en secreto, ella misma notaba que Senka no se comportaba como los demás. No jugaba con ovillos de lana, no perseguía rayos de sol, no peleaba con Barsik por el lugar en la estufa. Solo observaba, se sentaba en la ventana mirando al bosque, o seguía a la abuela como una sombra, como si la custodiara. Un día, cuando ella resbaló en el suelo mojado, Senka apareció a su lado en un instante. La miró a los ojos con una ansiedad tan profunda. «Todo está bien, hijo», susurró ella, acariciándole la cabeza. Senka ronroneó y rozó su mejilla contra su mano. Esa noche, cuando la abuela se fue a dormir, él, como siempre, se acurrucó a sus pies. Pero antes la miró largamente con esos ojos amarillos, como si quisiera decirle algo. El invierno llegó a Pogornoye de repente. Una mañana, la abuela Gafia despertó con un silencio inusual. Afuera, la nieve blanca y espesa lo cubría todo, ahogando cualquier sonido. Solo las huellas de los pájaros manchaban la sábana blanca. Dentro de la casa, la estufa crepitaba. Los gatos dormían en sus rincones. Todos, menos Senka. Estaba sentado en la ventana, inmóvil como una estatua, mirando hacia el bosque. Sus ojos amarillos parecían ver.
algo que el ojo humano no podía captar. ¿Qué ves ahí?, preguntó la abuela acercándose. Senka giró la cabeza lentamente. La miró y volvió a mirar al bosque. La abuela suspiró y se puso a sus tareas matutinas. Llenó los platos, echó leña al fuego, preparó té. Los gatos empezaron a despertarse. Se estiraban, se acercaban a la comida. El gato rojo estaba sentado en la estufa, sin apartar los ojos de Senka. Tenía el pelo erizado, las orejas pegadas al cráneo, y la cola temblaba con nerviosismo. «Barsik, ven a comer», llamó la abuela. Pero Barsik no se movía. Solo gruñó bajo cuando Senka por fin se alejó de la ventana y se acercó a su plato. «¿Qué les pasa hoy?», pensó Agafia. No fue hasta después que notó que los demás gatos también actuaban extraño. Masa no se acercaba a su plato hasta que Senka se apartaba. Ducia se encogía al pasar cerca de él. Incluso el bonachón Pelusa estaba en alerta, aunque normalmente trataba a Senka con indulgencia. ¿Se han puesto todos de acuerdo o qué?, se sorprendió la abuela. Senka parecía no darse cuenta. Comía despacio, con dignidad, sin lanzarse ni apresurarse. Luego se acercaba a la abuela. Se frotaba contra su pierna y se acomodaba junto a la estufa, hecho una gran bola esponjosa. Los días pasaban y las rarezas solo aumentaban. Los gatos que antes dormían donde fuera, ahora claramente evitaban a Senka. Si él se acostaba en la estufa, Barsik se iba al alféizar. Si pasaba cerca, Ducia agachaba las orejas y se apartaba. Incluso Vasca, normalmente imperturbable, ahora prefería mantener la distancia. La abuela notó otras cosas. Senka nunca maullaba. Podía ronronear, bajo y grave, como un pequeño motor, pero no emitía sonidos felinos. Sus movimientos eran suaves, casi silenciosos, incluso al correr. A veces, la abuela se sorprendía pensando que él no la miraba como un gato a una persona, sino como un igual. «Tráeme el ovillo», le dijo una vez solo por probar. Senka levantó la cabeza, miró la canasta en el rincón. Luego la miró a ella. No se movió. «Bueno, vale», dio la abuela. «Tal vez no entiendes. Pero esa noche, cuando ella tosió al levantarse de la silla, Senka estuvo a su lado al instante. Se apoyó en ella con todo el cuerpo, como si temiera que cayera, y la miró directo a los ojos, con ansiedad, con atención. «No es nada, hijo», le acarició la cabeza. «La vejez no es enfermedad». Él ronroneó en respuesta, pero sus pupilas seguían estrechas, alerta. Los vecinos también empezaron a notar cosas raras. «Agafia, ¿qué clase de criatura es esa tuya?», preguntaba la vecina Marfa mirando dentro de la casa. «Parece gato, pero también no». «¿Qué va a ser gato?», negaba con la cabeza el abuelo Nikifor. En el patio, iluminado por la luz de la luna, Senka estaba arqueando la espalda. Su pelaje erizado, la cola hinchada, y de su garganta salía un gruñido bajo y ronco. Frente a él, a unos pasos, estaba sentado un zorro grande, rojo, con patas negras y una mueca depredadora. El zorro, que normalmente no temía ni a los perros, retrocedía. Senka dio un paso hacia adelante, el zorro saltó hacia atrás. Otro paso, y el zorro giró y desapareció en la oscuridad. Senka lo miró unos segundos más, luego se dio la vuelta y caminó hacia la casa. La abuela se apresuró a meterse en la cama cuando la puerta crujió y unas pesadas patas comenzaron a rozar el suelo. Se hizo la dormida. Senka se acercó. Se quedó un momento a su lado, luego le lamió suavemente la mano y se acurrucó a sus pies. «No eres un gato», susurró la abuela para sí. Afuera, el viento agitaba la nieve como si intentara borrar las huellas de aquel extraño encuentro nocturno. Por la mañana, ella observaba a Senka con la luz del día. Su pelaje era más espeso que el de otros gatos, el subpelo denso, casi como el de una bestia salvaje. Las orejas, un poco más redondeadas, con mechones apenas visibles. Y los ojos no eran como los de los gatos comunes. Ese invierno, en Polgornoe, comenzó a sentirse inquietud. Primero desapareció una gallina del viejo Nikifor. Luego a Marfa le faltaron provisiones de su sótano. Los vecinos murmuraban que rondaba una jauría de perros salvajes o quizá un lobo bajó del bosque. Pero no se hallaban huellas. Solo la nieve, como si alguien se hubiera encargado de borrar todo tras de sí. La abuela Agafia escuchaba estos comentarios bebiendo té en la banca junto a la estufa, lanzando miradas furtivas a Senka. Él yacía a sus pies, hecho una enorme bola gris, durmiendo o fingiendo dormir. «Deberías salir a caminar»,
refunfuñaba ella, rascándole tras la oreja. Te vas a engordar ahí en la estufa como un varón. Senka abría un ojo, la miraba con muda acusación y volvía a cerrarlo. Pero por la noche, cuando la abuela se acostaba, él salía invariablemente al patio, silencioso como una sombra. Ella lo veía desaparecer entre la oscuridad y oía, a lo lejos, el crujir de la nieve bajo sus pesadas patas. Y por la mañana encontraba extraños regalos en el umbral, una liebre pequeña, una perdiz. Vaya cazador que estás hecho, decía la abuela, sacudiendo la cabeza mientras examinaba el nuevo trofeo. Senka, en esos momentos, se sentaba al lado, lamiéndose una pata, con expresión de satisfacción. Aquella noche, la abuela se despertó por un silencio demasiado denso. Ni siquiera la estufa crepitaba. Solo el viento gemía en la chimenea. Escuchó atentamente, ni respiración felina, ni pasos conocidos. Senka susurró. No hubo respuesta. Iba a levantarse cuando oyó un crujido. No el típico del viejo caserón, sino uno cauteloso, hecho por alguien. Alguien tocaba la puerta. La abuela se paralizó. En Pogornoe no se cerraban las puertas. ¿Para qué? Si todos se conocían. Pero ahora sus dedos se dirigieron por sí solos al hacha junto a la estufa. El crujido se repitió. Luego un golpecito, como si comprobaran si el pestillo aguantaba. Y de pronto un rugido, grave, ronco, más parecido al bramido de un oso furioso que al siseo de un gato. La abuela saltó de la cama. Tras la puerta se oyó un grito. Luego pasos, otro grito y un alarido salvaje que hizo temblar los cristales. Abrió la puerta. En el umbral se revolvían dos hombres grandes, vestidos de oscuro. Uno yacía en la nieve, cubriéndose la cara con las manos. El otro agitaba desesperadamente un cuchillo. Y entre ellos, bloqueando la salida, estaba Senka. Pero no era el mismo Senka que dormía sobre su almohada. Su pelaje erizado lo hacía parecer el doble de grande. Los ojos brillaban como dos faroles amarillos en la oscuridad. De su hocico abierto sobresalían colmillos, largos, blancos, nada felinos. Gruñía y bufaba, y cada sonido era como un latigazo. El segundo ladrón alzó el cuchillo. Senka avanzó, no con un salto, sino con un extraño paso deslizante. El cuchillo cortó el aire, pero la bestia ya estaba detrás del hombre. Se oyó un alarido. La abuela vio gotas oscuras caer sobre la nieve. «¡Corramos!», gritó el primero. Ambos huyeron, tropezando, cayendo, dejando tras de sí huellas ensangrentadas. Senka dio unos pasos tras ellos, luego se detuvo y se giró. Sus ojos se encontraron con los de la abuela. «Ven aquí», dijo ella con voz temblorosa. Senka se acercó. Su pecho estaba húmedo, una mancha oscura marcaba su pelaje. ¿Sería su propia sangre? «Entra». Él cruzó el umbral. En ese instante, pareció botarse toda su fuerza. Se tambaleó. La abuela lo alcanzó justo a tiempo, lo sostuvo bajo el vientre. «Tonto», susurró, sentándose en el suelo y abrazándolo. «Tonto, podrías haber muerto». Senka frotó débilmente su nariz contra su mano. Por la mañana, el pueblo estaba alterado. Hallaron a dos desconocidos junto al camino. Uno con el rostro desgarrado, el otro con profundos arañazos en los brazos. Balbuceaban algo sobre un gato endemoniado, una bestia enorme. El viejo Nikifor se paró en su umbral, retorciendo su gorra entre las manos. «Dicen que tienes una fiera ahí». «Un gato», respondió tranquilamente la abuela. «Un gato común». «¿Un gato, dices?» «Sí», repitió con firmeza. Nikifor echó una mirada por encima de su hombro, hacia el interior en penumbra, donde brillaban dos ojos amarillos. Y retrocedió apresuradamente. «Bueno, ten cuidado». Cuando se fue, la abuela cerró la puerta y se volvió. Senka estaba sentado en medio de la habitación, lamiéndose la pata. En su pecho, una costra seca. El abuelo Nikifor negaba con la cabeza, sentado en el banco junto a la tienda. «Yo he visto de esos en el zoológico. Se llaman manules. Son salvajes, feroces, pueden despedazar a una persona». «¡Ay, déjate!», respondía Marfa, haciendo un gesto con la mano, aunque en su voz se notaba la duda. «Bueno», defendió la anciana, «y con eso basta». La abuela Gafia oía estas conversaciones, pero no participaba en ellas. Estaba en casa, remendando un viejo suéter, echando miradas a Senka. Él yacía en el suelo, estirado por completo, siguiendo perezosamente con la mirada a una mosca que revoloteaba cerca del techo.
La luz del sol caía sobre su espeso pelaje gris, resaltando los anillos oscuros de su cola y sus patas enormes, con largas y afiladas garras. Sí, no se parecía a un gato común. ¿Qué clase de criatura eres tú?, susurró la abuela. Senka giró la cabeza y la miró con sus ojos amarillos de pupilas verticales. En ellos no había ni rabia ni salvajismo, solo una tranquila comprensión. Al día siguiente, llegó al pueblo un veterinario del distrito. Alto, delgado, con gafas. Lo llevaron directamente a casa de la abuela. ¿Usted es Agafia?, le gritó un niño vecino. Allí vive una bestia de verdad. El veterinario sonrió. Bueno, muéstrenme a esa bestia. La abuela lo recibió en el porche, con los brazos cruzados. ¿Qué se le ofrece? Nos dijeron que aquí vive un animal salvaje, dijo el veterinario cortésmente. Hay que verificar si es peligroso. ¿Peligroso o no? Es mío, gruñó la abuela, pero lo dejó pasar. Senka estaba sentado junto a la estufa. A primera vista, dejó pasmado al veterinario. Este se quedó quieto, se quitó lentamente las gafas, las limpió y se las volvió a poner. Es un manul, murmuró al fin. ¿Un qué? Un gato salvaje de las estepas. En esta zona no existen. La población más cercana está a 1000 kilómetros. La abuela lo observaba en silencio mientras el veterinario se acercaba con cautela. Senka no ceseó, no huyó. Simplemente lo miraba con una pesada y seria mirada. Increíble, murmuraba el veterinario mientras lo examinaba. Macho adulto, en perfecto estado. ¿Cómo llegó hasta usted? Lo encontré bajo la lluvia, respondió brevemente la abuela. Debería estar en un zoológico o una reserva. Es una especie rara, incluida en el libro rojo. Senka giró la cabeza y miró al veterinario. Este dio un paso atrás, involuntariamente. ¿Ve? No quiere. Es mío, dijo la abuela con firmeza. Lo cuide, lo alimente. Si quiere irse, lo hará él mismo. El veterinario iba a replicar, pero se topó con la mirada de Senka y guardó silencio. Un minuto después ya recogía su maletín. De acuerdo, pero tenga cuidado. Sigue siendo un animal salvaje. No es salvaje, dijo la abuela, acompañándolo hasta la puerta. Esa noche, la abuela se sentó en el porche, mirando el sol ponerse tras el bosque. Senka estaba a su lado, con la cabeza pesada apoyada en sus rodillas. ¿Así que eres una especie rara?, le susurró acariciándole detrás de la oreja. Senka ronroneaba, como un trueno lejano. Luego alzó la cabeza y la miró. Después, lentamente, como dándole tiempo, rozó su mejilla arrugada con el hocico. La abuela soltó una carcajada. Menudo bicharraco. Mientras tanto, en el pueblo ya circulaba una nueva historia. La de la anciana que domesticó a una bestia salvaje. Ahora, al pasar junto a su casa, los vecinos bajaban la voz y saludaban con respeto. Los niños lanzaban trozos de carne al huerto, para el manul. Senka aceptaba los obsequios, pero nunca comía frente a la gente. Tomaba el trozo y lo llevaba adentro, para la abuela. Pasó la primavera, llegó el verano. Una mañana, la abuela se despertó con un silencio inusual. Se sentó en la cama. Senka no estaba en su lugar habitual, junto a la puerta. Senka salió al patio, miró alrededor, y entonces lo vio. En la colina, al borde del bosque, sentado bajo el sol, estaba él. Miraba a lo lejos. No hacia el pueblo, ni hacia la casa, más allá, hacia los bosques, las colinas. La abuela se acercó. ¿Te llama la libertad, hijo? Él giró la cabeza y la miró. En sus ojos no había tristeza, solo comprensión. Ella se agachó, lo acarició por la espalda. Si quieres irte, ve. Senka cerró los ojos, frotó su cabeza contra su mano, luego se incorporó. Se estiró y se alejó hacia el bosque. La abuela lo miraba partir, sin dolor en el corazón. Él se detuvo en el borde del claro. Se giró. Ve, dijo ella con un gesto. Eres libre. Senka la observó un instante más, luego se giró y desapareció en la espesura. La abuela suspiró, se arregló el pañuelo y volvió a casa. Por la noche, sentada en el porche con una taza de té, una sombra gris emergió de la oscuridad. Senka se acercó, dejó a sus pies una liebre recién cazada y se tumbó junto a ella, como si nada hubiera pasado. La abuela rió, lo acarició en la cabeza. No era un gato, no era simplemente un animal. Era alguien que un día escuchó el llamado de la bondad y decidió quedarse. Senka vivió con la abuela Agafia desde entonces. Cada mañana la saludaba con su ronroneo suave
y por las noches le calentaba los pies con su espeso pelaje. No era solo un gato, no era solo una bestia. Se volvió parte de su corazón. Leal, fiel, real. Y todo comenzó con un simple deseo de ayudar a un pequeño bultito tembloroso bajo la lluvia. Queridos amigos, si esta historia tocó su alma, dejen un me gusta y suscríbanse a nuestro canal para no perder nuevas historias conmovedoras. Escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos ven. ¿Les ha pasado algo así? ¿Un animal cambió su vida? Compartamos la bondad, porque a veces regresa en las formas más inesperadas. Quizás alguna vez, bajo la lluvia,